Hoy día vamos a hablar ya lo que respecta a lo que es todo lo que es grabación. Pero antes de empezar con la clase en sí, quiero explicarles un poquito de lo que son los cables, ¿ya? Esto es como un plus para que ustedes puedan optimizar más sus grabaciones. Voy a hablar un poquito de los cables y de las interfaces también. Hay dos tipos de cable. El cable que es el común, que es los plug, estos de acá, y los Canon, que es para el micrófono. Se ubican los Canon, ¿verdad? Sí, Los cables Canon, ya. Dentro de lo que son cables, existen dos tipos. pues En el también plug existen dos tipos cuaderno con de lapicero. cables, que son los balanceados y los no balanceados. Eso hay en plug y en Canon. Entonces, yo siempre me armo los cables. Yo nunca voy a una tienda de música y compro los cables. Porque esos cables que venden son cables que no te duran mucho y también que no son de muy buena calidad. Entonces, lo que yo hago es depende de la ciudad donde vivan, ¿no? Porque creo que en provincia es más complicado. Pero los cables que yo les recomiendo, por ejemplo, son los Mogami, que son japoneses. Y los conectores tienen que ser Neutric y tienen que ser originales, porque a veces te venden, tienen que ir a una tienda de confianza, un electrónico. Si están en Lima, pueden ir a Paruro, bueno, cuando pase todo esto, y se consiguen los conectores Neutric. Estos son los conectores Neutric. Y los cables que son los Mogami, que son japoneses. Y no tiene que ser más de 5 metros, porque si el cable tiene más de 5 metros, la señal se pierde. Como les decía, balanceados y no balanceados. Entonces voy a compartir acá la pantalla para mostrarles algo. ¿Qué pasa con los cables? Los cables balanceados son los que van a transmitir mejor la señal y se va a escuchar mejor el instrumento. Va a evitar ruidos también, no va a tener muchos ruidos. Porque si ustedes van a una tienda, les van a vender, lo más probable es que le vendan cables no balanceados, tanto en Canon como en plug. Entonces, ¿qué pasa con los cables balanceados? ¿Se acuerdan que yo les hablé de la fase en la primera clase? En los cables balanceados entran dos señales que son iguales. Supongamos que vamos a grabar un teclado o vamos una guitarra o un bajo. Por dentro el cable balanceado va a dar dos señales, que de por sí uno va a ser con fase positiva y la otra va a ser con fase negativa. Y va a haber ruido, porque en todo cable hay ruido, ¿no? Por ruido electromagnético, ruido eléctrico y tanta cosa. Entonces acá, no sé si ven que dice interferencia. Supongamos que en la señal original hay una interferencia, tenemos un ruido acá. Entonces en la otra señal también va a existir el ruido. Pero ¿qué pasa? Como estas dos señales están invertidas, ¿se acuerdan que yo les dije que cuando hay fases invertidas, la señal es nula? Entonces, si esta es la señal del instrumento con el ruido, si sumamos las dos, vamos a perder la señal del instrumento y solamente vamos a tener ruido, y el ruido se va a sumar. Entonces, el cable balanceado lo que hace es, al negativo lo va a invertir. Entonces, vamos a tener la señal original y la otra señal duplicada, pero invertida. Entonces, miren qué pasa cuando se invierte el negativo. La señal va a sumar en fase y el ruido va a estar opuesto al original. Entonces, si tengo un ruido con esta fase y la otra señal con este ruido en fase invertida, el ruido va a ser cero, en teoría, porque siempre va a haber un poquito, ¿no? Pero va a ser mínimo. Y lo que vamos a tener es una suma de la señal original. Entonces, eso es lo que hacen los cables balanceados. Entonces, yo les recomiendo que cuando vayan a prepararse sus cables, porque hay que prepararlos. Es mucho mejor, mucho mejor. Tienen que decirle pues que queremos cables balanceados con conectores Neutric y el cable, si es posible, que sea Mogami. En Lima lo encuentran fácil, como les digo, ¿no? Pero en provincia es un poco más difícil. Pero si se van a una tienda musical, pues le van a vender un cable por mucho más caro y pues que no va a ser balanceado. Eso es con lo que respecta a los cables.
Ahora, si vamos a grabar una guitarra, un bajo, un teclado, obviamente vamos a conectarlo con un plug. Pero ¿qué pasa con los plug? Los cables plug tienen un nivel de señal que se llama señal de línea. Y los cables Canon tienen una señal que se llama señal de micrófono. Entonces, ¿qué pasa con estas dos señales? La señal de línea trabaja con voltajes relativamente altos, desde 0.007 hasta 24 voltios. Entonces, eso quiere decir que el cable de señal de línea, por más que sea balanceado, va a tener más ruido que un cable que es Canon, señal de micrófono, porque la señal de micrófono, a diferencia de la señal de línea, trabaja con milivoltios, menos de 1 voltio. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Si yo tengo un teclado, por ejemplo, yo voy a tener los cables plug que los voy a conectar al teclado, pero lo que pasa es que va a salir al otro extremo el otro plug para conectarlo a la interfase. Pero ¿qué pasa con eso? Estoy trabajando con señal de línea. Entonces es mejor trabajar con una señal de micrófono, como les decía. Pero para trabajar con una señal de micrófono, no se nos va a ocurrir pues hacer el cable plug acá y el otro extremo Canon, ¿no? Para que entre a la interfase. Sino, la opción más económica sería conseguirnos estas cajas directas, no sé si ustedes conocen, DirectBox. No sé si han oído hablar de eso. Voy a ver si encuentro acá un dibujo. Esta es la marca la más económica. Este de acá. Entonces, ¿qué pasa con esto? Por un lado, ahí donde dice Parallel In, por un lado entra el plug. Este es por si van a grabar un bajo también, porque la guitarra casi siempre se conecta por un pedal, ¿no? Pero de todos modos sale el plug. Entonces, en líneas generales, si vamos a grabar un instrumento, sea guitarra, bajo o teclado, conectamos el cable plug por acá donde dice entrada y el otro extremo, acá sale Canon. Entonces van a salir con otro cable Canon y lo van a ingresar a la interfase como si fuese una señal de micrófono. ¿Me entienden hasta ahí? Conectan el plug acá y por acá sale Canon. Y conectan a la interfase Canon. Entonces supongamos que tienen un teclado que se conecta con dos cables estéreo. Entonces van a necesitar dos de estos. Entonces ahí van a entrar a la interfase con una señal más pura, más limpia. Porque estamos trabajando de voltios hasta 24 voltios acá. Le vamos a bajar la señal a milivoltios. Entonces eso es lo que va a entrar a la interfase y va a sonar mejor. Se van a evitar de tener más ruido de lo normal. Ahora otra opción de eso es tener un micrófono, por ahí se está mostrando. Ya, ahora la otra opción es tener un preamplificador. O también hay pedales. Yo tengo, por ejemplo, este pedal de acá. Yo trabajo con este procesador, está un poco sucio. Y lo que yo tengo es, entra la guitarra acá, en plug, y sale en Canon, en XLR. Entonces yo con esto no tengo problema, ¿no? No necesito comprarme ese DirectBox, porque estoy entrando señal de línea plug y estoy saliendo con cable Canon. Entonces hay pedales que tienen eso. La otra opción es tener un preamplificador. Los preamplificadores, por ejemplo, este que yo tengo aquí, este azul es un Focusrite. Entonces, por ejemplo, estos dos cables son de mi teclado. Yo entro plug aquí y atrás de este preamplificador está saliendo en Canon. Entonces, esta es la otra opción para entrar a la interfase y hacer la grabación más pura. ¿Sí me entienden ahí? Entonces, en el caso de que no tengamos pues ya el preamplificado porque los preamplificadores son caros, entonces ya la única opción sería pues entrar a comprarse un DirectBox o si no ya en el último de los casos pues grabarlo así nomás ¿no? con el cable plug nomás. Solo que si vamos a hacer una grabación muy profesional no se recomienda, ¿no? Porque es una señal de línea, es muy fuerte los voltios. Ahora con respecto a las interfaces. Las interfaces
hay de todo precio, como ustedes saben, ¿no? Profesor, ¿se puede? Las interfaces, en términos prácticos, si una interfaz cuesta $100 hasta unos 500 o $600, va a sonar igual. Entonces no quiere decir que si ustedes se compran una interfase, por ejemplo, que cuesta 1000 soles, una Focusrite, por ejemplo, ¿no? Y se compran, y otra persona tiene una tarjeta que es una Behringer, supongamos, de 350 soles. Entonces van a sonar igual. Las diferencias de interfaces van a verse desde los precios, desde $700. Desde una interfaz que cuesta $700 para arriba, ahí es donde ya se comienza a ver la diferencia en sonido. ¿Y qué es lo que marca la diferencia de sonido en una interfase? Es el preamplificador. Cuando la interfase tiene un mejor preamplificador, es cuando cuesta más la interfase. Y también el conversor de análogo a digital y de digital a análogo. Entonces esas son las diferencias, ¿no? Por ejemplo, la Behringer, yo tengo aquí una pequeñita Behringer que lo uso para mis viajes. Esta de acá. Esta de acá, por ejemplo, trabaja con preamplificadores Midas. Es barata esta interfaz, 350 soles, pero trabaja con buenos preamplificadores. Incluso acá te dice, ¿no? Midas Preamp. Entonces, eso es muy importante, ¿no? No quiere decir que si la interfaz es grande es buena o si es pequeña es mala, ¿no? Simplemente hay que ver qué preamplificadores usa. Entonces, eso es con lo que respecta a interfaces y cables, ¿no? Entonces, ahora estoy acá en la sección de Pro Tools y vamos a crear una sección para grabación. C3. Le damos la Profesor, ¿me ubicación. escucha? Wahan, disculpa que Sí, te corte, Wahan. Creo que hay preguntas de los chicos. sí, pregunten. Sí, adelante. De ahí hago la pregunta de André. Ya. Ok, ¿me escuchan? Sí, Bueno, profesor, ahí en los Canon que explicó del de los preamplificador, creo cables. un pequeño que mostró, Me mostré unos plug. el que va del teclado antes de la interfaz. Dijo que uno tenía salida de Canon. Ah, sí, este de acá. Es un Direct Box se llama. Este de acá es el más Perdón, económico. ya, Creo que está ya, 200 soles, más o menos. ya es esto. Donde está señalando su mouse cerca, ahí va entrando del teclado, ¿no es cierto? Claro. Este de acá es por si tú tienes un amplificador en vivo, entonces de acá sale al amplificador para que tú te escuches. Eso si es que tú trabajas con amplificador, ¿no? Es el Pero si opcional, ya. no, Pero entras directo aquí y por este extremo hay una salida Canon. Y de acá entra a la interfase. Desde acá. ¿cuál es la que entra perdón, del teclado? Acá. Ahí, Donde ya, dice IN. Acá a la ya, izquierda. claro, ya. Profesor, Y y por... el Sí, salida dime. es Canon. Y la salida es A la Canon. interfaz, o sea, el cable que tenemos que usar ahí debe ser doble Canon. No, como tú trabajas con teclado, entonces necesitas dos de estos. Uno para el L y el otro para el R. Porque cada uno es No me, una no señal. me- o el cable que va del box a la interfaz. ¿Qué cable es? Del DirectBox a la interfaz es Las Canon, porque puntas. acá sale Canon y entras Canon. Entonces, dos Canons tiene que ser el cable, las dos puntas de Canon. No, acá plug, teclado, DirectBox, plug. Y de acá Canon a la Ese. interfase. Mm, Ya. La O interfaz sea, tiene punta y Canon, cualquiera de los dos. claro, o sea, tu teclado está aquí, ¿no? Lo conectas plug hasta acá. Y de ahí, Ya. ¿cómo lo conectas a la interfase? Con Canon. Desde acá Del otro lado. Eso y sí, otro lado. profesor, me refiero me refiero el cable que usamos para unir el DirectBox con el interfaz. ¿Qué cable El sería? Canon. Dos Sí, el Canon. Canon. Sí. Y el que entra a la interfaz también Canon. Claro, solamente es uno nada más. De acá a la interfase. Ya, pero ese cable tiene dos puntas. Las puntas me refiero, serían las dos Canon. ¿Acá te refieres? Al otro lado, o sea, la que sale del DirectBox es Solamente Canon. hay uno nada más. No, no entendí. Solamente tiene uno. Déjame ver si encuentro otra foto. Mm, Todos estos Ahí está tienen, uno. este de acá Hacia solamente arriba. tiene una salida Canon, así como este, ¿ves?
vas a encontrar una salida nada más. Ya. Y esa es la que va a la interfase. Ah, ya. Ya entendí, profesor. Esa es la... Ya entendí. Sí, eso nada más. Ya. Así como, el, ¿Alguna como pregunta más? ingresa el micrófono. ¿Cómo? Igual como que ingresa el micrófono. Claro, como si fuese un micrófono. Canon. Ya, ok. Está bien, profesor, ya lo vi. Entonces lo Gracias. que haces es, entras acá en señal de línea, voltajes altos y lo transformas a señal baja, señal de micrófono, con el Canon. Ok, ok. Ya. Juan, ¿había otra pregunta, creo? Sí, ¿me escuchas? Sí. André, porfa, ¿estás por ahí? André, plantéame de nuevo tu pregunta que no entendí muy bien. Me dices esto, y si el micro va directo a la interfaz, no sé qué tratas de preguntar con ello. Estoy esperando tu mensaje mientras el profesor que continúe con la clase y yo luego realizo tu pregunta. Plantéame por favor bien tu pregunta, André, para poder entenderlo mejor. Creo que más o menos lo que entendí es que si usas un micrófono, usas un Canon nada más, ahí no hay problema. A ver, André, me comentas al Pero, respecto. Ya, claro, entendió, dice. ya, listo, bacán. Genial. Pero ojo que siempre tienen que prepararse los cables balanceados. Tienes que Tengo una poner... pregunta, profesor. Sí, sí, dime. Yo, por ejemplo, toco la guitarra y si quisiera grabar mi guitarra, tendré que conectar necesariamente también ahí a la DirectBox. ¿Usas ¿Es algún necesario? efecto? ¿Algún A procesador de veces efecto? delay, a veces delay o... Sí, sería bueno. A no ser que tengas uno como estos, ¿no? Que yo tengo aquí. Este es un procesador de guitarra. Y yo tengo Ah, acá no, no, salida Canon. La no salida es tengo, Canon. En no. cambio, Entonces, hay procesadores que son pequeños que no tienen salida Canon. Entonces ahí sí sería bueno que uses el DirectBox. Pero como ok, les digo, ¿no? Este es para hacer grabaciones ya profesionales, ¿no? Porque si van a hacer tal vez una maqueta o algún demo, algo así, no lo vean tan necesario, ¿no? ok, Porque no se va a distinguir de un buen cable a un cable que es malo, ¿no? Porque eso se gracias. va a reflejar más en la mezcla. Cuando ya tu trabajo es muy profesional y vas a hacer una buena mezcla, ahí es donde te das cuenta ya que hay ruido y que suena feo el instrumento. Ok, gracias, Entonces, profesor, gracias. puedes tener tal vez un teclado, pues un Core Kronos o algo así, le pones un cable malo, entonces se va al diablo, pues, ¿no? Todo el maquinón que tienes ahí, ¿no? O una guitarra Fender Deluxe, algo así. Listo, entonces abrimos la sesión, clase 3, le damos la ubicación, 32 bits, 48. Ah, acá tiene que estar siempre eso, ¿no? Usado por última vez. Acá sesión y lo creamos. Entonces, para esto, su interfase tiene que ya estar funcionando aquí. Tienen que haber instalado el driver, verificar que está saliendo, por ejemplo, ponen YouTube y que se escuchen. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a configuración, motor de reproducción, y acá seleccionamos la interfase que tenemos nosotros. Puede ser una Focusrite, una Behringer, ¿no? Lo que sea, ¿no? Tal vez van a salir más porque tienen una tarjeta integrada, pero tienen que seleccionar esta. ¿No? La Guaján, integrada, sí, dime. discúlpame que te corte. André me pregunta respecto a lo que es el cable, los cables balanceados. Ya. ¿En qué consiste? Ah, ya. Eso le expliqué cuando empezamos. Acá voy a abrir la imagen de nuevo. Este de acá. El cable balanceado, un cable normal que no es balanceado, solamente te llega una señal nada más, el no balanceado. Pero en los cables va a haber ruido, esta interferencia, ¿no? Ruidos electromagnéticos, de electricidad, etc. Entonces, si tienes un cable balanceado, va a venir la señal y te va a llegar la señal con el ruido. En cambio, el no balanceado. En cambio, un cable balanceado, vas a tener la señal original y vas a tener la otra señal duplicada, pero va a llegar invertida. Entonces, fíjate lo que yo hablé en la primera clase de las fases, ¿no? Si yo tengo dos fases invertidas, el resultado va a ser cero. Entonces, la señal del instrumento va a ser cero. ¿Y qué es lo que lo que va a salir? Solamente la interferencia, ¿ves? Porque las interferencias están con la fase correcta. Entonces, se va a escuchar más ruido. Entonces, ¿qué es lo que hace el cable balanceado? A esta señal original sigue siendo original, pero a la otra señal que está duplicada e invertida, la invierte electrónicamente, ¿no? Esto ya es un términos más electrónicos. Entonces se invierte. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Dos fases correctas del instrumento y la interferencia opuesta.
Entonces el resultado va a ser solamente el instrumento sumado, y como son fases invertidas lo del ruido, eso se va a anular. Teóricamente debería ser cero el ruido, pero siempre va a haber pues obviamente un mínimo, ¿no? Entonces siempre es mejor un cable balanceado a un cable no balanceado. No sé si entendiste. Me comenta, dice que no sé si de repente podrías mostrarle el cable balanceado, dice, para salir de dudas, Claro, a ver. Bueno, porfa. acá tengo el plug normal. Lo que pasa es que lo que es balanceado y no balanceado se va a ver por dentro. Electrónicamente es por dentro, los pines y todo eso, no solo que esto no lo puedo desarmar. Y también vas a ver acá que tiene otra cosita negra, o sea, dos cositas negras. Ese es el cable balanceado. Lo más común, por ejemplo, son los audífonos. Los audífonos ves que tienen dos cositas negras, dos rayitas. Ese es un cable balanceado, porque todos los audífonos traen cables balanceados para que se pueda escuchar bien la música y no haya interferencia. Si tuviese tres líneas, claro, ese. Pero si tuviese tres líneas un audífono, es porque la tercera línea es por el que tiene micrófono. No sé si se han dado cuenta tal vez en sus celulares. Tienen un cablecito. ¿Ven que hay tres líneas? No sé si lo notan en Sí, sus sí, cables de sí celular. lo La veo. tercera línea es del micrófono. Y las dos de arriba es porque es balanceado. Y este de acá trae uno porque no es balanceado. Ya. Ah, Entonces ok. eso ya son términos más electrónicos que por dentro se ven, ¿no? Pero son estéreos, ¿no, Wahan? ¿Esos son estéreos? Sí, pero no se debería decir estéreo ni mono, se debería decir balanceado y no balanceado. Ah, ok. Perfecto. Profesor, y en los Canon, ¿cómo se ve? No se vería, ¿no? No, eso Si es no se vería. balanceado. No, ahí ya tienes que confiar Por en tu ejemplo, técnico. claro, por ejemplo, profesor, yo tengo un cable acá a la mano, un Shure Japan, dice, Ya. micrófono, cable japonés, Pero siempre en los cables estándar. me parece que en algunos dice que son balanceados. No sé, tal vez en tu cable dice. He visto Ese algunos lo cables que mandé a dicen. hacer para vos, pero no sé si será balanceado. Claro, es que siempre hay que especificarle, ¿no? Al técnico que sea balanceado para que ellos ya sepan. Bueno, a los técnicos tienes que decirle que te lo hagan estéreo, porque ellos no entienden mucho el término balanceado o no balanceado, salvo que sea un técnico que haya estudiado mucho y sepa bien los términos, ¿no? Pero ellos más lo conocen como Ah, estéreo. ya. Entonces un canon estéreo le dices, ¿no? Listo, ¿hasta Ok, ahí? profesor, acá estoy anotando. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profesor, muchas Ya, gracias. listo. Ya, entonces cuando abrimos el Pro Tools, le damos acá la interfase y en el tamaño de buffer es la latencia que vamos a tener al grabar. Yo, por ejemplo, según las interfaces, hay interfaces que tú puedes cambiar acá el tamaño de buffer o latencia. Pero en mi caso, lo tengo aquí, en este panel de mi RME. Entonces aquí lo cambio. Y ven que tengo desde 48 samples hasta 2048. Menor samples significa que tienes menos latencia. Supongamos que yo quiero grabar y lo pongo en 1024. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo toco una nota y después de varios milisegundos voy a escuchar la nota que se está regresando. Entonces no vas a poder grabar, porque vas a estar tocando y se va a estar regresando la señal, ¿no? Vas a tocar y dentro de un rato vas a escuchar que suena. Entonces, para grabar, lo mínimo es 64. Pero esto va a depender mucho de la interfase y también va a depender mucho de su computadora. Porque puede ser que la interfase sí te admita grabar a 64, pero tenemos una computadora, una PC o una laptop que tal vez no es muy potente. Entonces, si intentamos grabar a 64, vamos a escuchar clics mientras grabamos. Estamos grabando y clic, clic va a estar sonando. Entonces, en ese caso, 128 sería grabar, pero no más de 128. Hasta 128 no vamos a escuchar latencia. Va a haber un poquito, pero no es perceptible casi. Entonces, ni ustedes ni un músico que les vayan a grabar, si ustedes le ponen grabar a 128 samples de latencia, no lo van a sentir. Entonces, no hay problema con eso, ¿no? Ahora, si tienen una buena máquina, ahí sí lo pueden poner en 64. Si lo ponen en 256, ahí ya van a comenzar a escuchar que tocan una canción, una nota, y después de un rato van a escuchar que han tocado eso. Entonces, no va a coincidir mucho y no se va a poder grabar así. Este es muy importante.
En tamaño de caché lo dejamos en normal. Y acá dice omitir errores durante la reproducción. Esto no lo activo porque si escucho algún clic, algún ruido, el Pro Tools no me va a decir, no lo voy a escuchar. Entonces esto lo dejo desmarcado. El procesamiento Profesor, disculpe, dinámico. Sí, ¿dónde dime. para esto, el buffer dónde entró para cambiarlo en caso que para configurar? Es acá en configuración, motor de reproducción. En ya, Ve- el tamaño de buffer. Sí, el Que tamaño usted de dijo buffer que es tenía. la latencia. Pero esto va a depender mucho de la interfase. En las interfaces, Sí, por eso sí, sí. ejemplo, ¿no? Sí le entendí lo que usted entró a una opción para ver los que Sí, tenía y para cambiar. claro, porque mi interfase me dice que tengo que cambiarlo desde su panel de Ah, control. ya. La mayoría de tarjetas de interfaces tienen sus paneles de control aparte. Ahora, si se compran una interfase que es de la misma Avid, como la Quartet, por ejemplo, o la Duet, ahí sí te va a permitir cambiar desde aquí. No hay problema. Porque es la misma empresa, ¿no? Pro Tools con las interfaces. Entonces, así lo dejamos esto. Entonces, el siguiente paso va a ser crear el master fader. No vayan a crear el canal primero, porque muchos entran aquí con Control Shift N, van a abrir este panel. Control Shift N. O si no, van acá a pista nueva. Entonces, muchos crean directamente el canal. Pero ¿qué pasa cuando crean el canal? Supongamos que estoy creando 5 canales he creado y comienzo a grabar. Por ahí que voy a empezar a escuchar distorsiones o saturación, porque no tengo aquel canal master. Entonces no es bueno crear esto, ¿no? A veces a mí me pasa que por apurado también lo hago y me olvido. Entonces, Control Shift N, de nuevo, creamos el master fader en estéreo, obviamente, ¿no? Y acá tenemos el master. En el Pro Tools no se configuran las salidas porque es automático. En el Cubase sí, pero acá vamos a configuración ES y ahí nos vamos a dar cuenta en la entrada que acá dice, ¿no? Estéreo LR, formato estéreo y todo bien ahí. La salida, acá, ¿no? Monitorización, analog 1.2. Analog 1.2. Esto no hay que meterle mano aquí, porque a veces si lo movemos, ya como que se cruza el programa y ya no escuchamos tal vez. Pero en el caso de que hayamos movido algo, le damos predeterminado. Le damos predeterminado y ya queda configurado con su interfaz. Entonces, cuando hemos creado el máster, acá estamos en analog 1.2, como habíamos visto hace rato, ¿no? Estas son todas mis salidas que tengo disponibles de acuerdo a interfaces, pero el principal es analog 1.2. Entonces, aquí ya tengo el master fader creado. Entonces, ahora sí ya voy a poder crear los canales para grabar. Siempre se graba en mono, a no ser que sea un teclado. Los teclados se graban en canales estéreo, porque tienen los teclados y los sintetizadores, como se programan los efectos desde el teclado, hay efectos que se escuchan a la izquierda, a la derecha. Entonces, si grabamos en mono, vamos a perder esos efectos del teclado. Entonces, supongamos que sea un teclado, yo le pongo estéreo, pista de audio, y tengo la pista estéreo, doble clic y le pongo, pues, supongamos teclado 1, ¿no? O sonido 1 de teclado. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Ya nosotros hemos conectado pues nuestro instrumento a la interfase. Entonces acá va a reconocer automáticamente. El primer casillero de acá son las entradas de la interfase. Ojo, de la interfase. Entonces abrimos aquí, interfase dice. Y estas son todas las entradas que a mí me permite mi interfase. Esto de acuerdo a su interfase va a ser. Entonces, si yo he conectado mi teclado a los canales 1 y 2 de la interfase, tengo que elegir 1 y 2. Y la salida siempre va a estar así, ¿no? Ya esto es por defecto, va a salir la misma. Pero siempre es bueno revisarlo. No me acuerdo quién fue que me hizo una pregunta que no escuchaba lo que estaba grabando. Entonces siempre tenemos que revisar que la salida de cada canal coincida con el master fader. Porque si no coincide, no se va a escuchar.
Voy a Wahan, traer... una, Sí, dime. una consulta, y esa es una Sí. consulta personal. Dime, he escuchado que siempre se tiene que grabar en mono, porque para que el tema, para exportarlo, no sé qué tema, pero me han dicho, siempre me han recomendado hacer la grabación primero en mono, perdón. Lo que pasa es que no es que en realidad se tenga que grabar en mono y en estéreo, porque yo puedo tener una guitarra y grabo en el canal estéreo, me va a llegar la señal a un canal nada más. ¿Qué pasaría en ese caso, no? Voy a, voy a conectar acá mi... Perfecto, gracias. Simplemente si grabamos una guitarra, supongamos en estéreo, o una voz en estéreo, vamos a tener la señal en estéreo, pero es lo mismo. Ahorita voy a hacer una prueba. Tal vez nos quedamos un poquito más de una hora, ¿ya? Porque vamos a hacer unas pruebas, ¿ya? Voy a conectar esto, prendo mi preamplificador. Yo, por ejemplo, mi guitarra la tengo voy a poner acá. Lo tengo en 11, pero voy a suponer pues que grabo en estéreo, ¿no? 11 y 12. Una vez que han conectado, le dan clic al botón rojo y van a ver que ya llega la señal. Hay dos opciones. Bueno, a mí me está llegando la voz en el canal 12, porque lo tengo conectado en el 12. Por eso solamente se ve el verde de la derecha, porque ese es el 12. Y el de izquierda es el 11, que es mi guitarra. ¿Ven? Entonces, supongamos que ya está acá, ¿no? Voy a hacer algo rápido para que me entiendan de grabar en mono y en estéreo nomás, ¿no? Voy a grabar en un canal estéreo solamente la guitarra. Entonces fíjate lo que hay acá. He grabado en un canal estéreo la guitarra. No es que esté mal en realidad, ¿no? Porque tengo la señal acá. ¿Qué pasa si hago esto? Entonces le doy clic derecho acá y pongo dividir en mono. Entonces se va a separar en mono. Entonces, como les estaba diciendo, supongamos que yo grabé en estéreo esto, porque no sabía, ¿no? No quiere decir que esté mal. Entonces, si yo tuviese eso, le doy clic derecho aquí, en donde dice el canal teclado 1, duplicar en mono. Entonces, acá va a estar la señal de la izquierda, que es mi guitarra, y aquí la señal donde no había nada. Entonces, ¿qué hago? Borrar donde no hay nada, lo borro. Clic derecho, eliminar, eliminar. Y el canal estéreo también, eliminar. Entonces, para no hacer tanta cosa, se graba directamente en un canal mono, ¿no? Entonces, eso sería nada más. Pero también hay casos en que me envían así, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Ahí. Listo, Wahan, ahora sí, adelante. Ya. Ya. Entonces, bueno, voy a de nuevo, hago el canal estéreo, control shift N, pista de audio, estéreo, y supongamos que voy a grabar la guitarra. Pero como la guitarra solamente entra por una señal, entonces acá selecciono la entrada. Supongamos que voy a grabar algo, ¿no? Entonces, a veces pasa que las personas que graban, o donde van a grabar algún estudio o algo, se equivocan o no saben y de frente ponen un canal estéreo. Entonces al grabar pasa esto. Entonces, en el caso de que pasara eso, no hay problema, ¿no? Le dan clic derecho aquí donde está el nombre del canal, duplicar, dividir en mono, y va a ser dividido, canal izquierdo y derecho. Entonces me quedo con este canal, porque es el canal que me importa. El que está vacío lo borro, y el estéreo también lo borro. Entonces ahí queda. Acá tengo la señal en mono de la guitarra. Pero a veces pasa que me envían archivos en estéreo duplicados. Como por ejemplo aquí voy a abrir uno. Voy a cargar los sonidos acá.
Me envían un... ¿Dónde está? Por ejemplo, un bombo. Después les voy a enseñar cómo importar, ¿ya? Entonces miren cómo tengo el bombo aquí. No es que esté mal tampoco. Y yo podría mezclar esto, como está. Pero al mezclar un canal estéreo voy a consumir más recursos en una máquina. Entonces, el bombo siempre se graba en mono por efectos de ahorro de RAM, por ejemplo, ¿no? Y lo que hago es, lo que hice hace un momento, ¿no? Clic derecho, dividir en mono, y borro pues borro el estéreo, y borro uno de los canales, porque en realidad es lo mismo, se dan cuenta que esto viene a ser el estéreo en realidad. Pero yo no quiero dos señales duplicadas, entonces me quedo con una nada más. Entonces por eso siempre es bueno grabar en mono, para no estar haciendo tanta cosa de eliminar, dividir en mono y eso, ¿no? Y para no consumir tantos recursos de la máquina tampoco. Porque a veces cuando me preguntan si se graba en estéreo o en mono, yo digo que en cualquiera, ¿no? Porque a la final, si tienes una buena máquina, a veces yo mezclaba en estéreo también, este bombo, por ejemplo, no tengo problema. Pero lo pongo así porque a veces ya tengo muchísimos canales y es mejor así. Entonces, aquí tengo esto. Listo, entonces sigamos. A ver. Voy a grabar la guitarra, por ejemplo. Pista de audio mono, porque tengo una señal nada más. Yo sé que mi interfase, mi guitarra está conectada a la entrada 11 de mi interfase. Entonces voy a la interfase, pongo analog 11. Si le doy acá en rec, voy a poder monitorear lo que entra. Recuerden que yo les dije que cuando instalan el Pro Tools le dan clic derecho aquí y tiene que estar en Pro Tools Classic para ver el nivel de señal visualmente, ¿no? Ahí estoy escuchando también lo que está saliendo. Si yo apago esto, no voy a escuchar nada y no voy a tener señal acá de nada. Y también otra manera de monitorearnos es presionando la tecla, esto que dice I. Ahí también vamos a tener señal. Vamos a verificar que la señal llega. Pero ¿qué pasa cuando voy a grabar? Pero antes de grabar, vamos a observar esto que está aquí arriba. Cuando instalan el Pro Tools, este botón rojo de Rec está así por defecto. ¿Qué pasa cuando está así por defecto? Yo presiono aquí el Rec y le doy de grabar. Para grabar, utilizo la tecla 3 del teclado numérico o le doy clic acá. Pero ¿qué pasa? Supongamos que yo tengo un audio arriba y estoy escuchándolo, ¿no? Está en play y quiero grabar. Si intento grabar no se va a poder. Si hago clic aquí, si presiono el número 3 tampoco. Eso sirve cuando vas a grabar desde cero. O sea, desde ahí, sin que esté play, sin que esté sonando nada, le damos clic acá y ahí recién va a grabar. Esperamos un ratito porque es el metrónomo que va sonando. Le damos play y ahí va a grabar, ¿ven? Entonces primero le dan clic acá en el rojo o el 3 y ya graba. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué pasa si nos equivocamos por la mitad y queremos escuchar esto y parchar, como le decimos nosotros, ¿no? Que grabamos? Presionamos el 3 para parchar y no podemos, tiene que estar parado en stop. Pero es muy complicado eso. Entonces lo que vamos a hacer es darle clic derecho al botón de acá rojo y tiene que estar en Quick Punch, Quick Punch. Aquí. Entonces se va a poner la letra P acá. Entonces cuando está la letra P podemos grabar donde querramos, ¿no? Ponemos play, está corriendo la canción y presionamos aquí o le damos en la tecla numérica 3 y ya empezamos a grabar. Entonces está sonando la música, entonces ya atento, le dices al músico tú, ahí entras, pones 3 y empiezas a grabar. Entonces ahí no hay problema. Entonces yo siempre lo tengo en Quick Punch acá. Las otras opciones, por ejemplo, el Destructive, el Track Punch, estos de acá, es para que cuando grabes no le puedas dar
no le puedas dar stop. Por ejemplo, quieres grabar todo un concierto. Estás grabando un concierto, por ejemplo, de X artista, y esto no se va a parar hasta que termine todo, ¿no? Cuando le das las otras opciones. Entonces, para nosotros solamente es usar el Quick Punch nada más. Las otras opciones no van a ser necesarias saberlas ni utilizarlas. Entonces, ahí queda eso. Luego, supongamos que mi teclado ya creo que está un ratito. Ya, entonces supongamos que ya, si queremos grabar una voz, igual, ¿no? Le damos en mono. Ahora, si queremos usar dos señales, como un teclado, por ejemplo, Control Shift N, y ahí sí le damos estéreo. Al crear estéreo, ven que esto que dice pan está uno a la izquierda y otro a la derecha, porque son dos señales. En el canal mono solamente teníamos una opción nada más. Si tenemos aquí, supongamos que esto está movido y lo queremos llevar este es el paneo, al centro, ahorita está en 59% a la derecha. Entonces le damos la tecla Alt del teclado y hacemos clic sin soltar y se regresa a cero. Igual pasa con el volumen. Si el volumen lo tenemos por aquí o lo estamos subiendo, estamos manipulando y queremos que se regrese a cero rápido para no estar haciendo todo esto, le damos Alt y clic y se queda en cero. Igual con esto, ¿no? Uno por uno. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, teclado. Mi teclado está en el canal 9 y 10. Tal vez ustedes lo configuran, lo conectan en el 1 y 2. Entonces le damos aquí interfase 9 y 10. En mi caso, ¿no? Le damos aquí rec para escuchar, si es que, para ver y escuchar, ¿no? Y suena, ¿no? Entonces si queremos grabar, le damos play, el número 3, y empieza a grabar. Entonces, el teclado, ¿por qué se graba en estéreo? Porque tiene diferente señal izquierda-derecha, porque los efectos en el lado izquierdo son distintos a los del lado derecho. Entonces, si lo grabamos en mono, no va a sonar como debe sonar. Entonces, los teclados sí se graban en estéreo. Ahora, tenía una pregunta también de cómo hacer para activar el metrónomo si es que no tengo el teclado numérico. Entonces, vamos aquí a ventana, transporte, y se va a abrir esto. Entonces, para que suene el metrónomo, tiene que estar activado este de acá. Ahorita voy a abrir el metrónomo. Pista, crear pista de clic, como les había dicho. Y acá está el metrónomo. Al activar aquí el azulito, el metrónomo va a sonar. Y si le hago clic de nuevo, va a dejar de sonar. Es lo mismo con el número 7 del teclado. Esto es. Ya, entonces tenemos lo del teclado. Las otras opciones que tenemos por aquí. Ya vimos esto que es la entrada, la salida, el volumen, el paneo. Si yo lo pongo para el lado derecho, todo va a sonar solamente en el monitor derecho. Si lo pongo a la izquierda, solo a la izquierda. Entonces tiene que estar ahí. Aquí vemos la forma de onda que dice aquí. Tenemos varias opciones. El primero es el bloque, ¿no? Solamente vamos a ver el bloque de acá, pero no vamos a ver la señal. El segundo es la lista de reproducción, que se pone acá abajo. Es el volumen. Esto es más para automatizaciones, que eso se ve más adelante, ¿no? Luego está forma de onda, que es la normal, la que aparece aquí. Volumen. Este es el volumen. Si yo le bajo acá, se va a bajar esta línea, miren. Ven, lo bajé hasta -15, se bajó. Le subo, se va a subir. Esto se puede automatizar y eso también se ve más adelante.
El ajuste de volumen, que también es lo mismo. Silencio es el mute. Esto dice, si le doy clic aquí, dice que no está silenciado. El paneo izquierdo, esto quiere decir que si está todo arriba, es porque está toda esta señal a la izquierda. Si le muevo aquí, se va a mover la línea. Ahí se movió, ¿ven? Que también esto sirve para automatizaciones. Pero acá dice paneo izquierdo, dice. Entonces, si muevo el derecho, no vamos a visualizar nada, porque no hay nada. En paneo derecho, ahí sí vamos a mover acá el derecho y se va a mover. Y el izquierdo no, porque ya no está. También sirve para automatizaciones. Y esto que dice leer, tocar, fijar, también es para automatizaciones, que eso lo vamos a ver después. Y acá hay otras opciones. El de acá dice muestras y tics, que esto también lo vamos a ver más adelante, igual esto de acá. Entonces hasta ahí estamos con lo de la grabación. ¿Alguna pregunta tienen por ahí? Dime. Profesor, esto sobre el canal estéreo dijo que se dividían y normal queda uno mono y suena igual, ¿no? Sí, sí, pero siempre y cuando no Ya. sea un teclado, porque en el teclado Claro, tenemos claro, pero información si distinta. es base, un teclado, pero base. Depende de qué base, ¿no? Porque yo tengo bases que tienen efectos de que van de Eh, izquierda a derecha. ya, claro, Pero piano, profesor. es que también tengo pianos que el efecto que tengo en los teclados, pero supongamos, ¿no? Supongamos que tengo un teclado que es la misma información derecha-izquierda. Entonces, si es lo mismo, si no está nada configurado en los efectos del mismo teclado, entonces ahí puedes grabar en mono, no hay problema. Pero tienes que Mm, fijarte que ya, atrás del teclado tienes un plus que dice mono. Ahí tendrías que conectarlo en mono. ya. Profesor, Sí, ya, de la pista estéreo, si lo divides, viene a ser lo mismo, ¿no? O sea, claro, si no es teclado. claro, lo divido. Dígame, la vez pasada le comenté que yo tenía un audio que salió en L y R Ujú. cuando lo exportaba. Entonces esto lo he vuelto a intentar y no me sale la opción donde multimono tiene que ser, ¿no? Para que salga uno solo. Sí, No multimono. me sale lo mismo. Me Mira, sale perdón. eso lo vamos a ver bien cuando en la siguiente clase creo que es cómo exportar los audios, hacer el render. Ahí lo voy a explicar Ya. bien todo eso. Ya, profesor, y disculpe, Sí, mire, el mono, ya que se ha ido en L y R, esa pista es mono. Al dividirse en L y R, pierde calidad, o sea, no me sirve el L y el R, o sea, está no, no, dividido en dos. no pierdes calidad para nada. O sea, es lo mismo, solo que ha Es mandado el IR. exactamente lo mismo. Claro, no estás procesando nada. Entonces simplemente estás dividiendo nada más. No pasa nada ahí. No pierde calidad para Ah, nada. ya, esa era mi pregunta. Ok, profesor. Después, ¿hay otra pregunta por ahí? Profe Wolfgang, Sí, dime. una de los instrumentos de viento, más que, bueno, Claro, claro. trompeta, trombón, un sax, un clarinete, una banda popular, eh, todo se grabaría en mono. Claro, porque, por ejemplo, si tú vas a grabar un saxo, tienes que Ujú, usar un micrófono, ¿no? claro. Supongamos esto. Entonces Ujú, tú lo colocas acá y el saxo acá, entonces el micrófono es solamente una señal. Entonces eso va a ir en mono. Entonces tú conectas solamente uno. Pero, claro. pero supongamos que usas dos micrófonos porque quieres captar el ambiental. Entonces vas a usar este acá cerca al saxo, supongamos que es saxo, y uno más lejos para capturar el ambiente del cuarto. Entonces el primer micrófono va a ir a la entrada 1 y el segundo Ujú, micrófono va a ir a la entrada 2. Entonces ahí tendrías que crear, acá donde dice el número 1, dos entradas mono. Entonces supongamos que es, ¿no? Micro del saxo 1, bueno, vendría a ser micro 1, saxo, y acá tendría que hacer el micro 2, saxo. Entonces, en ese caso, tengo que presionar el REC a la vez en los dos canales. ujú.
le doy la entrada, supongamos que es la entrada 1, y acá la entrada 2, acá. Entonces, le doy play, le doy rec, y ahí me está grabando ya los dos micrófonos del instrumento. Si tenemos un instrumento donde vamos a poner más micrófonos, ponemos más, ¿no? Supongamos que queremos micrar un timbal, el timbal lleva los dos abajo, uno para las campanas y un aéreo para los platos. Entonces ahí serían 4 micros. Obviamente su interfase tiene que tener 4 entradas. Entonces en ese caso ya vamos a crear 4 entradas mono, porque cada micrófono es una señal nada más. Claro, claro. Eso sería. Ya, profesor, y ya que estamos en ese tema, con la interfaz y el micrófono nada más sería, por ejemplo, para grabar 4 instrumentos nada más, ¿no? Son de viento, por ejemplo. Yo hablo de una banda popular de vientos. ¿Ya? No necesitaría lo que habló del aparatito, el primero que nos explicó. No, 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 porque ya como estamos usando micrófono, el micrófono claro, ya utiliza el cable Canon ya, simplemente que ya, sea balanceado, ¿no? ya que volvimos a ese tema y la pregunta ya se me ve, ya vino exacto. ¿Que es necesario, profesor, poner un micrófono para captar el ambiente? Depende de qué tan importante sea el instrumento. Supongamos Ujú, que es una trompeta. A veces en las trompetas, cuando tú micras solamente con uno, esto vendría a ser una clase de microfonía, ¿no? Pero igual ujú. les doy los tips, ¿no? Si yo tengo una trompeta y lo grabo solamente con uno, voy a capturar la trompeta muy seca. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero capturar la naturalidad del reverb del cuarto, porque es mejor capturar el reverb natural que aplicar un reverb en el Pro Tools, en la mezcla. Siempre va Ah, a ser ya. mejor. Entonces el instrumento va a crecer. Ya no se va a escuchar chiquito ya, sino vas a tener lo que has capturado y también el ambiente, y con eso en la mezcla vas a escuchar el instrumento más grande y por ende la canción va a sonar más grande, ¿no? Ah, ya, perfecto, porque bueno, les comento manera de experiencia y los colegas que me escuchan, los compañeros, he tenido la oportunidad de grabar 3 veces y era con un solo micrófono y apurados, ¿no? Y en sala y sin nada de otro micrófono, ya tu micrófono está listo y graba. Y bueno, Claro, no sabía con los conocimientos que usted tiene que se debe poner un micrófono más para captar el ambiente, ¿no? Y, claro, es mejor. y es bien cierto lo que usted dice, ¿no? Si grabamos de a seco el instrumento se escucha bien seco, pues no, no es como Claro, instrumentos que son guitarra, piano, que son más llenos, ¿no? Van directo, claro. claro. Y de todos Claro. Profesor, modos, eso, sí, dime. eso también dependería de la sala, ¿no, profesor? Del cuarto, Claro, cómo depende del esté cuarto. acondicionado, ¿no? Claro. Claro, porque si tú tienes un cuarto donde no tienes paneles, entonces ahí sí va a ser un error poner un Por micro demás. ambiental, porque Cla- van a chocar Claro. los sonidos y se va a Claro. escuchar horrible. Y pues, Claro. ya. Bien, profe, eso nada más. Ya listo. Vamos para Solamente adelante. para terminar con esa idea, tampoco está mal que se grabe con un solo micro, ¿no? Pero eso implica más procesamiento en la mezcla, ¿no? Tendrías que ponerle ya reverb, hay reverbs que tú puedes poner de qué tamaño es el ambiente, ¿no? Qué profundidad tiene, esas cosas, ¿no? Pero si grabas siempre con un ambiental de un buen cuarto, ahí ya pues quedaría mucho mejor, ¿no? Eso nada más para cerrar esa idea, ¿no? Profesor, yo tengo una pregunta, porfa. Sí, dime. Quisiera saber cómo haría yo para grabar, como le había comentado anteriormente, una pista de YouTube a Pro Tool. Ah, ya, Digamos, una base. claro, eso lo vamos a ver la siguiente clase, creo que es que Ah, vamos a exportar perfecto. audios y ahí Ok, vamos a ok. meter ya los audios que queramos para la grabación, ¿no? Ya, gracias. Ahorita hay que entender bien cómo es esto de las entradas, las salidas, ¿no? Mono, estéreo. Ok, gracias. Bueno, ¿una otra pregunta más o todo bien? Profesor, una consulta. Sí, Las dime. pistas que tenemos ahí, por ejemplo, yo exporto un audio de MIDI. ¿Normal se reproduce dándole play o la reproducción es diferente? No, ya cuando estamos hablando de MIDI, instrumentos virtuales, ya es otra cosa ya. Por Eso, ejemplo, eso lo vamos a ver, yo eso tengo lo una vamos a ver pista, tengo un MIDI hecho ya. Lo he jalado al Pro Tools, pero le doy play y no suena, solamente se va de canto a canto, Claro, lo pero que no pasa es que suena. eso tienes que anexarlo a un instrumento virtual para que suene. Si jalas solamente la pista MIDI no va a sonar. Mira, Ah, no suena. voy a abrir ahorita una pista MIDI. Juan dice que en 10 minutos creo que se va a volver a cerrar esto.
hacemos lo mismo. Entramos, salimos y entramos después. Ya mira, supongamos que tengo una pista MIDI y voy a jalar un MIDI que tengo por acá. Este, por ejemplo, ¿no? Lo meto. Y acá tengo la información, pero no va a sonar nada. Porque esto yo tengo que rutearlo. Tengo que rutearlo a un instrumento virtual. Si no, no va a sonar. Pero eso lo vamos a ver bien a detalle. Bueno, esto ya se ve más a detalle en el intermedio. Todo lo que es tratamiento de instrumentos virtuales, MIDI. ¿Sí? Ya, listo. Ya, entonces otra cosita de acá de la grabación es, a veces me entregan así también trabajos. Por ejemplo, estoy mezclando esto y me entregaron en guitarras esto de acá. Después les voy a enseñar cómo meter los audios, ¿no? Entonces supongamos que tengo dos monos. Me enviaron dos guitarras iguales. Suenan exactamente igual. Entonces, acá vamos a hacer lo contrario. El procedimiento contrario. Porque si yo tengo dos pistas mono que suenan igual, entonces yo prefiero tener una pista en estéreo. Porque si tengo dos monos, tengo más canales. Y al tener más canales, también el procesamiento de la máquina se va a reducir. Entonces, ¿qué hago en este caso? Creo un canal estéreo. Selecciono las dos pistas con Shift, perdón. Hago clic acá, Shift, selecciono la otra y lo jalo nada más. Y se convirtió en una pista estéreo. Entonces ya no tengo dos pistas monos iguales, sino tengo un estéreo. Entonces, acá estoy haciendo lo inverso, ¿no? Es necesario a veces, porque se requiere las dos guitarras, ¿no? Por más que sean iguales, se requiere para la mezcla. Entonces, lo pasé de mono a estéreo. Eso sería lo otro en la grabación. Luego, el metrónomo, ya saben que con doble clic seleccionamos el metrónomo, ponemos el número que queremos, ¿no? Con el que vamos a trabajar la canción. Acá tenemos la opción de poner si queremos en negra, en corchea, semicorchea o con puntillo. Le damos a aceptar. El 7 y suena, ¿no? Supongamos que en la canción que estamos haciendo tiene una introducción o algo. Y la introducción requiere que los 4 primeros compases tenga este metrónomo y después cambie. Entonces nos ubicamos aquí con grid para que sea exacto, para que empiece en el compás exacto. Y le damos donde dice tempo al signo más. Y vamos a abrir otro metrónomo. Supongamos que va a ser más rápido, ¿no? 120 por ejemplo. Y ahí se va a crear el otro metrónomo. Entonces cuando estamos escuchando aquí, ahí se va a acelerar. Y más adelante, si queremos de nuevo tal vez que el tema baje, igual con grid, seleccionamos el compás que queremos donde ya bajar el tempo y ponemos el anterior tal vez o otro, ¿no? Esto va a depender de la canción que están haciendo, ¿no? Entonces así se trabaja mejor. Y si no queremos uno de los metrónomos, sombreamos y le damos suprimir del teclado y lo borramos. O si tal vez queremos que este 60 empiece a la mitad del compás anterior, simplemente hacemos clic en el triangulito este y lo jalamos. Y ahí está. Entonces así es como vamos manipulando los metrónomos. Luego de esto, si queremos, bueno, lo que yo hago a veces es, por ejemplo, tengo que crear un solo de guitarra y necesito practicar mucho, ¿no? Entonces, supongamos que esta es la base, lo sombreo, y para no estar llegando acá y de nuevo darle play, stop, play, para que de nuevo se escuche aquí, entonces sombreo esto y le doy aquí en play. Por defecto, cuando instalan el Pro Tools, solamente aparece esto. Pero queremos nosotros que se repita como un bucle. Para nosotros estar practicando y sin tener que estar presionando play a cada rato y stop, que se repita nada más y nosotros seguir practicando hasta que ya estemos listos para grabar. Entonces le damos clic derecho, bucle, y al ponerle play se va a repetir.
Perdón, estaba muteado. Ahora sí. Llega al final y se va a dar la vuelta. ¿Ven? Sin hacer nada. Entonces estamos practicando, estamos tocando algo y de nuevo hasta que nosotros ya tengamos la idea lista y ahí ya vamos a poder grabar. Esa es por facilidad, ¿no? Luego de esto, ¿qué más? Bueno, eso sería todo con lo que respecta a la grabación. Se dieron cuenta que no es complicado en realidad, ¿no? Sí, profesor, muy interesante. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Cómo podríamos ponerle efecto a la voz? ¿Se puede hacer eso? ¿O a una guitarra dentro de Pro Tools? Claro, eso lo vamos a ver en la siguiente clase con uso de plugins. En la siguiente clase vamos a ver un poquito del manejo de plugins, ¿no? Ok, Insertar algún plugin y eso, ¿no? Pero lo gracias. vamos a ver así a manera superficial nomás, porque ese tema ya es más de mezcla, ¿no? Saber Ok, cómo hay que procesar una voz, cómo manejar los parámetros del reverb y tanta cosa, ¿no? Pero ok, sí, eso lo gracias. vamos a ver. Porque Gracias. el Pro Tools trae por defecto ciertos plugins. Y esto lo vamos a ir viendo qué es lo que trae, ¿no? En la siguiente clase. Por ejemplo, acá tenemos un reverb que trae el mismo Pro Tools, que es el Dever, y aquí se va manipulando, ¿no? Pero lo que no voy a explicar es para qué sirve cada uno, ¿no? Porque eso es muy amplio y eso ya se ve en mezcla. Pero sí vamos a ver, pues ya ustedes ya pueden ya meter mano e ir investigando, ¿no? Cómo va sonando si muevo tal perilla y esas cositas. Eso lo vamos a ver la siguiente clase, creo que es el lunes, no recuerdo bien. Sí, entonces, listo, esto sería con respecto a la grabación. Maestro Juan, Sí, le digo, bueno, he practicado lo que es del metrónomo, pero por ningún motivo se me activa digamos, el cantor del metrónomo, ni 7, ni nada por ahí, averiguar otra cosa, no puede sonar en mi laptop el allá metrónomo. lo que dije hace un ratito, esto de acá, vas a Ah, ventana, ya, transporte, y tiene ya. que estar este activado. Entonces, así está por defecto. O si Ajá. tienes una laptop, no tienes un teclado numérico, entonces le das clic acá y suena. Pero en el caso de que no suene, es porque tal vez estaba en play y cuando estás en play y tú creas la pista, no va a aparecer esto de acá, que dice clic 2. Entonces se crea el clic, se crea la pista del metrónomo sin eso. Entonces siempre es bueno que verificar que el Pro Tools esté pausado y recién ahí entrar a la pista, crear pista de clic y se crea, ¿ves? Acá el clic 2. Entonces es ahí donde va a sonar. Ah, Eso tienes que verificar bien, que esté esto de acá. Si no está, lo borras, pausas el Pro Tools y creas la pista clic. ¿dónde se Porque pasa el Pro Tools? ¿Dónde pasamos el Pro Tools? ¿cómo? ¿Dónde se pausa el Pro Tools? Ah, no, le das stop nada más. Porque a Ah, veces está ya. en play. Sí, porque me ha pasado también, está en play y por apurado Ah, crea ya, la ya, pista ya. clic. Ah, ya, ya. Entonces ahí no, es donde no se crea este Ah, plugin de ya. acá. Ah, ya, perfecto, bro. Eso sería. ¿Alguna otra preguntilla por ahí? Todo bien, entonces. Listo. A ver. Creo que Juan se va. Ay, no. Juan, ¿sí me escuchas? Aquí estoy. Ah, ya, bacán. Pensé que se iba a cortar porque me había salido un mensaje de que 10 minutos se cortaba. Pero Sí, sí, no, sigue bien. Listo, entonces eso sería lo que es grabación, ¿no? Me gustaría que sí practicaran esto, porque acá siempre salen un montón de problemas a veces. Profesor, Entonces traten de grabar algo y la siguiente clase díganme qué es el profesor, problema. disculpe. Sí, Con respecto a ¿cómo estará la palabra? Automatización. automatización. Sí, con respecto a eso, ¿en qué consiste eso? Ah, ya, que tú le das play, por ejemplo. Espérate, voy a mutear esto. Das play a la canción y, por ejemplo, en el segundo 10 quieres que se escuche menos tal instrumento. Entonces lo automatizas para que automáticamente se baje el volumen y después se vuelva a subir. Ya, Pero hijita. se puede automatizar absolutamente todo. Puedes. Ahora sí. ¿Quién me había comentado lo de la automatización? ¿Está ahí conectado? André. André te voy a comentar, pero. Sí, yo, profe, yo, profesor. Ah, ya, ya. Ah, ya, como te decía, se puede automatizar absolutamente todo. Ese tema de automatización de volúmenes y de plugins se ve en el nivel avanzado.
pero por ejemplo, yo cuando mezclo, la estrofa, por ejemplo, tengo una cantidad de graves que no me gustan, que en el coro no está. Entonces yo automatizo el plugin para que se encienda solamente en la estrofa y cuando llega el coro se apaga. Entonces eso se puede hacer con absolutamente todos los plugins. ¿Sí me entendiste con eso? Sí, profesor. Sí, muchas gracias, profesor. Claro, sí. Ese ya es un tema ya de Pro Tools avanzado. Automatizar absolutamente ya todo. Así se automatiza también la mezcla, ¿no? Entonces, bueno, con eso estaríamos ya cerrando el tema de hoy. Sí, yo creo que sí. Bueno, chicos, entonces nos estaríamos viendo pues el día lunes, ¿no? ¿Cómo quedamos? ¿O martes? ¿Cuándo quedamos? Martes, Lunes, creo ¿no? que A ver, déjame ¿fue acordar. martes o no me acuerdo? Vamos a ver, yo les mandé la fecha. Lunes y martes, dijo profesor. Lunes y martes, ¿no? Juan, lunes y Ya, martes, creo, dijo. perfecto. Entonces el día lunes a las 9 de la noche en el mismo canal y a la misma hora. Porfa, chicos, grábense algo, lo que sea. Y ahí para que tengan preguntas, dudas, porque si se ponen a practicar después, va a ser más complicado, ¿no? Que absolver las dudas. Sí, lo mismo les comparto yo. Practiquen para que puedan tener para que puedan tener preguntas, porque si no practican, pues no van a poder realizar preguntas. ¿Ya? Esto, bueno, nos vemos el lunes a todos. Pues. Muchas gracias, Guaján. Muchas Listo, gracias, nos chicos. vemos. Que Chao. descansen, que descansen. Muchas Guaján, gracias, ahí te profesor. escribo al WhatsApp. Ya listo, nos vemos. Ya, Chao. listo, listo.